Bueno, entonces, se está subastando la Nintendo PlayStation, eso me hizo preguntarme en lo último, ¿qué pasaría si todo esto hubiera pasado? Primero, creo que es importante ponerlos en contexto de lo que pasó, y por qué no llegó a hacerse. En 1988, Sony planeaba buscar la manera de entrar al mercado, y en 1991, anunció su colaboración con Nintendo, pero un día después, Nintendo mandó todo al diablo, tras ver que el contrato con Sony les haría perder libertad creativa, y que los ya nombrados anteriormente se quedarán con las regalías. Tras esto, Nintendo decidió aliarse con Philips, para ayudarlo en el desarrollo del CDI, y, para desgracia de Nintendo, la CDI fue un fracaso, y de nada les sirvió prestar licencias, ya que salieron los espantosos Hotel Mario y Zelda Wand of Gamelon. Entonces, decidí hacer este vídeo para que veamos qué pasaría en este mundo alterno, con estas dos grandes empresas como aliadas. En este mundo alterno hagamos que Sony y Nintendo hayan llegado a un buen acuerdo, entonces en este año la Super Nintendo PlayStation es anunciada al mundo, para lanzarse a mediados de 1992, y así competirle al Sega CD, por lo tanto, Nintendo debería sacar una Killer App, que tendría que ser de su franquicia estrella, así que, pienso que la posibilidad de una continuación de Super Mario World estaría siendo posible para las fechas de lanzamiento, y todo esto para que la consola se pusiera por delante del Sega CD, y para que pudiera competir con los $300 del CD, la lanzarían a un precio algo menor, capaz unos $250, la consola vendería bien pero nada espectacular tampoco, debido a su buen catálogo, que creo que títulos como Rayman o algún título de Zelda, o incluso Earthbound, que en ese momento tenía dificultades técnicas en la Super Nintendo, habrían llegado a este también, pero dudo también que haya sido un catálogo tan extenso, aunque gracias a ello Nintendo querría colaborar con Sony, para hacer la hipotética Nintendo PlayStation 2. Con la hipotética Nintendo PlayStation 2 ya en camino, cosas nunca hubieran pasado. Por ejemplo, Crash Bandicoot fue hecho para que Mario tuviera un rival aparte de Sonic. Bueno, en este mundo paralelo, no existiría, mismo caso con Banjo-Kazooie y varios títulos de Rare, ya que con tantas empresas al lado de Nintendo y Sony, Rare pasaría a un segundo plano, pero aún con todo, juegos como los Donkey Kong Country o el GoldenEye aún con todo hubieran sido un gran éxito, títulos como The Legend of Zelda o Ocarina of Time hubieran durado aún más tiempo, Super Mario 3D, que en este universo alterno se habría llamado así, debido a que la consola ya no se llamaría Nintendo 64. Hubiera sido un reto aún mayor, y además, el primer Smash Bros tendría un roster más amplio, y más escenarios, o también pudo sufrir un terrible destino, y nunca ser creado, para quedarse como el juego de personajes poligonales, o se cancelaría la idea definitivamente, ya que habría juegos de pelea en la Nintendo PlayStation. Mientras por el lado de Sega, la Saturn estaría siendo aún un peor fracaso del que conocemos hasta ahora. En este universo alterno la propuesta de un Sonic de la saga para la Saturn sí la vería factible, debido a que Sony y Nintendo se estarían comiendo todo el pastel, y gracias a ello, hubiera salido a la luz, pero un tanto incompleta, y en cuanto a otros aspectos, que títulos que sí salieron para la PSX, también se hubieran lanzado para la Nintendo PS2, y estas hubieran sido para Alpha de Rapper, los Gran Turismo, Resident Evil 2 y 3, más un largo etcétera. Nintendo y Sony puedo pensar que si hubieran logrado llegar a los 64 bits, ¿por qué lo digo? Muy simple, en esas épocas a Nintendo le gustaba apostar por todo, pero Sony también pensaba las cosas, y sabría qué decisiones tomar y cuáles no. Sony lo demostró como cuando introdujeron el joystick al PS1, cuando en principio no los tenía, y por ejemplo Nintendo hacía decisiones que escapan a toda lógica como el glorioso Virtual Boy o el Power Glove, en fin sigamos. Ya pasando a la siguiente generación, una hipotética Nintendo PlayStation 3, habría salido a la luz, para ver qué pasaría con Sega. Planeaba que la Dreamcast sea una collab entre Microsoft y ellos, pero la cosa, es que con Sega ya destruida financieramente, daría un paso al costado de una vez. Por lo tanto, títulos como los Shenmue, Crazy Taxi, Sonic Adventure y Samba de Amigo, jamás hayan llegado a ver la luz del sol, o también podría haber una segunda línea, donde Sega y Microsoft si hubieran sido aliados. La guerra seguiría hasta hoy día, pero sinceramente, la considero muy fantasiosa. En fin, en el lado de Sony y Nintendo, la consola hubiera hecho estallar el mercado tanto o de mejor manera que la PS2 de nuestro universo. Razones.
Bueno, si algo frenó a que la PS2 llegara a unas 200 millones de unidades vendidas, fueron las otras tres consolas, ahora con dos de esas desaparecidas, y además la poca experiencia de una, harían que esta hipotética Nintendo PlayStation 3 sí habría llegado a esta cifra de locura, y en cuanto a los títulos, pues, la compra de Rare nunca hubiera pasado, pero eso sí, sigo manteniendo la postura de que Rare seguiría siendo tomada con menor importancia, aún siendo un second party, por lo tanto juegos como Star Fox Adventures no hubieran sido lanzados, pero, también hubiera traído otras ideas más frescas, y bueno, quiero abrir un paréntesis, y también la desventaja de todo esto es que como en todo lo que pueda correr juegos y sea exitoso, pasaría, no solo a tener joyas, sino también, un montón de juegos mediocres, ¿no me creen? Pregúntele al Wii, al mismo PS2 o incluso a los smartphones. En otros casos, juegos que se hubieran lanzado para esta consola serían el God of War, Mario Sunshine, Mario Kart Double Dash, Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, San Andreas, entre otros. Pasando a la generación siguiente, la misma competencia habría, la Nintendo PS4, contra una Xbox 360, bueno, ¿recuerdan cuando dije que Sony hacía las cosas con cabeza? Sí, pero a veces se pasaban de listos, y anunciar una consola a $599, para que el consumidor se esfuerce para ello estaría fuera de la ecuación. Nintendo hubiera metido las manos para que esto no sucediera, y pasaría a lograr hacer un buen balance entre lo novedoso y la potencia gráfica. Entonces, ¿qué hubiera pasado con la Xbox 360? Pues simplemente, lograría buenas ventas, pero sin llegar ni por asomo a la Nintendo PS4, pues, a diferencia de la consola de Nintendo y Sony, tendrías que pagar por el online, servicio que tendría un éxito moderado. Pareciera que me estoy contradiciendo, pero no es así. Me refiero a que la gente igual lo seguiría usando para jugar con sus amigos fuera de casa o con otra gente, aunque no quieran hacerlo, muy parecido al mundo real en el que vivimos. En fin, accesorios como el Kinect, no habrían sido lanzados a la luz, pues debido a que dije que Nintendo y Sony nunca usaron los controles del movimiento, se habrían ido por otro tipo de novedad, para que la consola vendiera bien. En imagen pondré algunos ejemplos, juegos que se hubieran lanzado, pues, lastimosamente muchas joyas no estarían, debido a que en este mundo Naughty Dog no logró tener un inicio bien establecido, por lo que olvídense de tener la trilogía de Uncharted o de Last of Us, pero juegos como Mario Galaxy, Zelda Twilight Princess, Assassin's Creed, God of War 3, TV o los Infamous, Super Smash Bros. Brawl, claro, siempre cuando nos trate bien esta línea de tiempo, Minecraft, y un largo etcétera habrían estado disponibles acá como los máximos exponentes de esta. Ahora vamos con la generación actual y la última de todas hasta ahora, pues bueno, en estos casos, la historia del Wii U nunca hubiera pasado, así que borrad de la memoria toda esa triste historia. En fin, en este caso no creo que debería mucho que decir, debido a que pienso que pasaríamos por muchas cosas de la generación anterior, Sony y Nintendo liderando el mercado ante una Microsoft, aun con apoyo de las 3 RD Parties, no estaría ni por asomo a la mitad de las ventas de esta. Por estos tiempos también la cosa hubiera cambiado en otros aspectos, como por ejemplo, la aparición del servicio online de pago para la Nintendo PlayStation 5, un posible servicio de streaming a estas alturas, y claro, aun siendo un éxito de ventas, estas hubieran bajado un porcentaje de ello, debido a la aparición de las computadoras gamers, como está pasando actualmente en esta línea temporal, solo que con uno que otro cambio de estos muy lógicos, como la aparición de juegos de Nintendo en el servicio de streaming. Lamentablemente propuestas de Nintendo se hubieran quedado sin salir siquiera de las ideas. Como el gran Splatoon, y también títulos habrían sido lanzados, como el dichoso Zelda de la Wii U, que al final nunca llegó a hacerse, o una versión mucho mejor hecha de Sonic Boom, debido a que ya el estudio que lo desarrollaba podría pasar el título de PC a esta consola sin ningún problema. Recordemos que Sega habría caído en el ciclo final de la Saturn, juegos como Mario 3D World, Days Gone, Spider-Man, Bayonetta 2, Kingdom Hearts 3, y aún más, estarían acá. En estos momentos estaríamos ante el ciclo final de esta y, consecuente a ello, hablaríamos de una Nintendo PS6.
Esto es todo, recuerden que todo esto es una teoría, y no tiene que ser tomada como una verdad absoluta, como dije en muchas partes, hay muchas variaciones de lo que hubiera pasado en estas, como por ejemplo en la creación de Smash, o lo que habría pasado con Sega. Otras cosas que podrían variar son el nombre de las consolas, que, para que no se me haga ameno en mi cabeza, decidí enumerarlas como pasa en la realidad con las consolas de Sony. En fin, se despide, aquí el mejor canal del mundo, nos vemos cuando el siguiente vídeo supere a este.